Bueno, muchachos, buenas tardes. Empezar a desarrollar nuestra área, organización y métodos, ahora que se está manejando el proceso que es actual. Entonces la idea es que podamos pues actuar de manera, porque pues es muy a veces enviar un video y haber como algunos vacíos o algunas dudas entre los estudiantes. La idea que ahora queremos es prácticamente que ustedes, a través de estos diferentes medios que ya se vienen manejando, pues la virtualidad nos permita hacer una interconexión y empezar a trabajar pues de una manera mucho más flexible. A continuación, entonces, siendo desarrollar nuestra asignatura, ¿ustedes me están mirando? Es la pregunta. Vale, es que tengo aquí activado, entonces la cámara me está pidiendo con el otro Solo una programa. imagen, Sonia. Creo que ya haya. No, todavía no. Aún no. A ver, que debes dar permisos. A ver. La pantalla mía, ustedes ya pueden observar. No, no aparece, profe. Es que necesito mía, Ya saca análisis de operación. si gustan, para que preguntas pertinentes con retar uno de los compañeros. ¿Cómo? La cámara. En la cámara para que no haya ningún a desconectar. Vale. Entonces vamos a nuestra clase en el inicio de operación. La organización son unas herramientas que le permiten buscar ese mejoramiento continuo. Se va generando, ¿cierto? De ir en el mejoramiento de una línea de producción. Desde la producción, la transformación, la realización. Acá nos vamos a un ejercicio más actual de la sustantiva, que es el ejercicio de producción. Interactuar para generar productivo. Son el material o la materia ingresando a un área específica, a un puesto de trabajo. La máquina o el equipo que está transformando esa materia prima o le está generando un beneficio, y el operario o el trabajador, quien es el responsable de esa lado. En momentos anteriores, el ejercicio de transformación se debe buscar calidad, y esa calidad debe estar orientada desde una máquina bien diseñada, estar manipulando, estar desarrollando la materia real, que es el que se va a transformar. Entonces, dentro de este ejercicio, como ingenieros industriales, se debe generar una estrategia de cómo observar ese trabajo para poder presentar alternativas, dado que existían unas herramientas. Dentro de estas herramientas vamos a hablar que dentro de industrial ya habíamos hablado en hombre-máquina, de cuadrilla, diagramas bimanuales. Todos estos los vamos a ir trabajando. En las más ligados de visual, una línea de producción o una planeación productiva, ¿cierto? Desde los diagramas de diagramas de bloques, en fin. Entonces nos vamos a centrar el día de hoy en esta clase en desarrollar hombre-máquina. ¿Qué es lo que quieran identificar? Sepan, necesitan, pues muchachos, este espacio de ejercicio de interacción. Si no estas, no interacción, pues puede que y no como utilizar que él pudo haber entonces nos vamos a hacer el diagrama hombre-máquina. Tiene un poco de complejidad. ¿Por qué? Porque es práctico. O sea, no solamente a través de un video vamos a decir, ya lo tengo, sino que deberíamos estar, por ejemplo, en este caso, trabajando a partir de una pizarra, un tablero. Pues ahorita vamos a trabajar con unas hojas de Excel para que ustedes identifiquen y conozcan un punto bien importante en el desarrollo y el ejercicio de un ingeniero industrial dentro de una empresa. ¿Qué es lo que de trabajo? Esas ya tienen un método de trabajo. Cuando usted va como trabajador dentro de una planta productiva, usted va a encontrar que se van a presentar ya con los que la empresa. Vamos, llegar a ese puesto, hacerlo de la situación, observar
la máquina frente al producto, el hombre respeto, y así nosotros podemos describir el funcionamiento de esta, así. Cuando hablamos de un ejercicio de ingeniería dentro de un puesto de trabajo, nosotros ¿qué estamos haciendo? Debemos buscar variables para poderlas poderlas orientar, poderlas conocer y de esta manera poder proponer, ¿cierto? Soluciones de mejoramiento de estos factores o en últimas pues acciones que se puedan ir presentando dentro del puesto de trabajo. Esto a partir de podemos hacer todo actual que se pueda cambiar a un método que podemos proponer. ¿En dónde? A una estación de trabajo. Entonces por eso podemos mejorar. Y de aquí el ejercicio va desde el using, ¿cierto? Otro de presentar aquí métodos y tiempos. Entonces nosotros queremos hacer que la identificación bien, es que ahí estaba diciendo que ya estaba. Cuando vamos a hablar, lo que buscamos es encontrar cuál es esa acción, cómo podemos diagrama mediante un ejercicio gráfico, mediante un cuadro o una tabla, poder identificar qué es lo que hace el hombre con respecto a la máquina. ¿Por qué? Porque vamos a tener un punto de partida muy claro. Cuando estamos haciendo un ejercicio de trabajo, el hombre va a estar frente a una máquina. Entonces, hay unas acciones que mientras la máquina va a estar en reposo. Y cuando la máquina, el hombre va a estar en reposo. Entonces, esa suma de los tiempos, tiempo de trabajo y tiempo de ocio, como se puede llamar desde la ingeniería, van a generar cómo es el comportamiento, porque simplemente una pieza sobre una máquina que empiece a funcionar y entonces el hombre se queda cruzado de brazos. Lo que debemos hacer diferentes acciones para que esta persona o aproveche su tiempo. Habilidades. Hemos mencionado un parte dentro de los trabajadores de una planta, la versatilidad, ¿cierto? Entonces ahora, ¿cómo lo podemos orientar? Me dicen, es hombre-máquina para realizar y es puntual, ¿cierto? Cuando terminemos esta clase, su trabajo para la siguiente semana es encontrar este diagrama que me va a permitir identificar la relación de tiempo, ¿cierto? De cada ciclo y operación. En un ciclo, simplemente una de actividades que llega al ladero, la masa, desarrollar su formulación en el horno y volver a otro tipo de producto. Entonces, he cumplido un ciclo que yo debo identificar de la máquina. La máquina, ¿cuál es su ciclo? Le cargan material, ella trabaja independientemente y posteriormente material. Entonces, ahí estamos generando un ciclo de esa máquina. ¿Qué me dice? Que estos hechos se pueden conducir a utilizar una forma mucho más completa el tiempo del trabajador. ¿Qué es lo que buscamos? Que tanto el trabajador como la máquina funcionen de una forma estable. Entonces, este es un ejercicio bien importante que deben hacer los ingenieros y por eso les digo, hay que ponerle mucha atención porque esto es un quehacer de ustedes dentro de las empresas en un futuro. ¿Cuáles son los objetivos de un diagrama? Primero, este es un gráfico que establece el tiempo total del proceso y el porcentaje que cómo se va a utilizar, de cómo se está utilizando, tanto del hombre como de la máquina o puede ser en este caso de un equipo. ¿Qué me permite? ¿Cierto? Me permite utilizar en tiempo de inactividad de una máquina, o sea, ¿qué puedo mirar? Que cuando una máquina no esté trabajando, yo la pueda utilizar para hacer otra acción, ¿cierto? Además de esto, puedo estudiar, analizar, mejorar una estación de trabajo a la vez, conocer el tiempo y el balance de actividades entre tanto el hombre como la máquina. Dentro de este ejercicio del hombre-máquina, como podemos por ahí identificar, ¿cierto? Dice que se emplea para estudiar, analizar y mejorar una estación de trabajo. Me va a indicar cuál es la relación exacta en tiempo entre un ciclo de trabajo de una persona y un ciclo de operación. Entonces, miren, relación exacta de tiempo. Por lo tanto, todo el tiempo que haga el hombre, que trabaje el hombre, debe ser exactamente igual al tiempo que va a trabajar una máquina. Entonces existen tiempos o posibilidades de utilizar esos tiempos para generar un equilibrio
entre estos ciclos. Puede presentarse que algunas empresas no solamente exista la relación de un hombre con una máquina, sino puede existir una interacción entre un hombre y 2 o 3 máquinas a la vez, porque simplemente mientras la una está esperando un proceso, la otra ya lo está haciendo y la otra posiblemente es una tercera acción. Entonces el hombre tiene que estar trabajando con cada una de estas máquinas en sus tiempos determinados. Entonces, ¿para qué me sirve o para qué sirve o cuál es la utilización prácticamente de este diagrama? En primer lugar, se realiza cuando se detecte que el ciclo de trabajo de una persona es mucho más corto que la operación de una máquina. Lo que yo les estaba diciendo, puede ser que el trabajo de una persona para un ejercicio, para una máquina, sea muy inferior. Un ejemplo, una relación de mientras el hombre está trabajando media hora en organizar, en alistar una máquina, en cargarla, en encenderla y posteriormente dejarla trabajar, la máquina puede estar trabajando 2 horas. ¿Y qué hacen esa hora y media la persona cuando la máquina está funcionando? ¿Qué le podemos hacer? Entonces, para eso es el ejercicio, para decirle, ese tiempo que usted va a estar en ocio, utilícelo para trabajar en otra máquina o a desarrollar otra actividad. Entonces él puede decir, listo, voy a trabajar en otra máquina, en limpiarla, asearla, hacerle el cargue y demás, y ahí voy a gastar otra media hora. Entonces, según ese tiempo de operación de la máquina, yo puedo determinar el tiempo de trabajo de una persona. Entonces, se puede hacer mejoras, ¿cierto? Por la inactividad del operario, se puede considerar una posibilidad de asignar una segunda máquina, lo que yo estaba mencionando, para poder optimizar ese tiempo. Pues prácticamente como definición del ejercicio de hombre-máquina o del diagrama hombre-máquina como herramienta de la ingeniería industrial, es una representación gráfica y esta es en forma ordenada, descendente, ¿cierto? Así como un diagrama de flujo completo. Lo que pasa es que acá vamos a tomar es un ejercicio de tiempos, vamos a trabajarla por tiempos, en el cual es una secuencia de elementos que componen operaciones que intervienen tanto hombres como máquinas y permite conocer el tiempo empleado por cada uno, es decir, conoce el tiempo usado tanto de la máquina como del hombre en el ejercicio de la transformación o de la producción. Aquí me dice que el diagrama hombre-máquina permite conocer el tiempo de cada una de ellas de tal forma que yo lo pueda optimizar. Entonces, aquí por ejemplo tenemos una máquina muy sencilla, ¿cierto? Que es colocarle o cargarle una manzana a este proceso para que lo vaya pelando, lo vaya cortando y finalmente entregue unos trozos de manzana. ¿Cuánto demora en hacer este recorrido esa máquina o en funcionar? Puede ser que demore 20 segundos, ¿cierto? O 30 segundos. ¿Y cuánto dura una persona en estar cargando esa máquina? Entonces le dicen, mientras él pone esta manzana aquí y esta va girando, pues él no va a esperar a que llegue la otra para poderla colocar. Por eso esta máquina se optimiza y permite que se vayan cargando más de un producto a la vez, para que el tiempo de movimiento, de recorrido de cada estación entre el cargado y el pelado sea el mismo tiempo en que el operario se desplace a coger de una mesa el producto y lo vuelva a colocar. Entonces por ahí vamos trabajando. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos determinando eficiencia entre hombres y máquinas dentro de una empresa. Se puede estudiar y mejorar una sola estación de trabajo a la vez. Igual ya sabemos, podemos conocer el tiempo para llevar a cabo un balance óptimo entre un hombre y su máquina. ¿Qué me dice? Que un ejercicio de operación, ¿cierto?, es un análisis de un puesto de trabajo que corresponde a un proceso de transformación. Y que en esta operación intervienen unos elementos que va a ser el hombre, que es la persona que la estamos analizando, o sea, su interacción con la máquina, con las herramientas y dentro de un lugar de trabajo.
Entonces son 4 aspectos importantes que incluyen un ejercicio de operación. Dentro del diagrama hombre-máquina, ya habíamos dicho que es una representación de secuencia de elementos que permite conocer el tiempo del empleado. Entonces vamos a mirar ese tiempo que usa la persona o el trabajador para desarrollar una cierta actividad. Ahora, esa actividad que la vamos a hacer, ¿cierto? La debemos analizar es en funciones. Y debemos describir muy bien cuál es la actividad que está trabajando la persona. Ahora, ¿qué es lo que hacemos para identificar? Primero, vamos a analizar a través de unos indicadores. ¿Cuál es el primer punto de partida o el primer punto que debemos conocer? Primero, ¿cuál es el ciclo total del trabajador o del operario? Entonces, este ciclo total, que ya lo habíamos dicho, es igual o es el tiempo que tarda una persona en preparar, en hacer y en retirar un material de la máquina. O sea, cuando se completa este ciclo, hemos dicho que se genera un tiempo. Ahora, más adelante en unos ejercicios que se puede encontrar que nuestro ciclo lo podemos cuantificar a través de tiempo y a través de costos. Entonces ya podemos decir cuánto cuesta desarrollar una pieza en un determinado ciclo, ¿cierto? O si un ciclo dura 8 horas y el trabajador en ese ciclo es capaz de hacer 40 productos y cada producto cuesta tanto, entonces si la empresa produce tanto, hacemos una regla de 3, podemos identificar el costo que genera un ciclo. Lo mismo podemos hacer con la máquina. Entonces nosotros podemos, a ver, desde el inicio. ¿Ahí me escuchan, muchachos? Vale, ahí sigue grabando. Ahí tengo el título. Cualquier cosa me dicen, ¿no? ¿Vale? Vale, no, yo estoy pendiente, pues porque a veces el WhatsApp es fallando. Yo les estaba... Voy a hacer ahí. Listo. Vamos en este hombre-máquina. Una para poder... El proceso dentro de... Vamos a sacar un ciclo total del operario en preparar una serie de una máquina. Lo mismo como se puede sacar el ciclo total de una máquina. El tiempo productivo de la máquina es sobre todo el que ella trabaja. El tiempo improductivo del operario cuando espera, en algunos igual productivo de la máquina. Cuando el tiempo improductivo de la máquina es como, ¿cierto? Y el porcentaje de utilización del operario va a ser el tiempo productivo del operario, o sea, lo que él trabaja, sobre el tiempo del ciclo total. Aquí no me debería dar pues simplemente 1, ¿cierto? Siendo que utilizando el tiempo de la mejor forma. Y lo mismo vamos aquí. Entonces podemos trabajar en un rótulo inicialmente para poder diagrama hombre-máquina. ¿Qué consiste la operación? Vamos a ver cuál es el departamento donde se está desarrollando ese diagrama. ¿Cuál es la importancia de los? Estos me permiten detectar de trabajo entre una persona con una máquina y poder garantizar el pago, esa relación que habíamos hablado, con la máquina esté trabajando de una excelente forma, de tal manera que el tiempo va a ser adecuado o en este caso va a ser un tiempo, ¿vale? ¿Hasta ahí sí me están escuchando? Sí. Bien. Sí, profe. Vale. Son valiosos estos tiempos que yo puedo eliminar esos famosísimos tiempos. Hay unos principios muy importantes que ustedes deben conocer o deben tener en cuenta, que son, si el tiempo de ocio o de improductividad del hombre es mayor que el tiempo de ocio de la máquina, entonces el hombre puede atender más de una máquina. Pilas con eso. Si el tiempo de ocio del hombre es inferior al de la máquina,
entonces ahí vamos a mirar que la máquina va a requerir varios operadores. Sí, y como para calcular el número de máquinas podemos hacer la siguiente fórmula. Entonces, n va a ser igual a 1 más tiempo de trabajo de la máquina sobre tiempo de reparación, más tiempo de descarga, más tiempo de transporte, que es el tiempo del hombre. Entonces así podemos que una persona cuántas máquinas puede atender. O sea, miren lo sencillo que en sí podría presentarse. Este es un diagrama que a mí me va a permitir identificar si la persona está haciendo correcto el trabajo frente a una máquina, o en algunos casos, como normalmente o comúnmente se dice, se está colgando de trabajo. ¿Cómo realizamos un diagrama? Sencillo, 5 pasos puntuales. Primero, seleccionamos la operación que está diagramando, ¿cierto? Seleccione, un ejemplo, desmonte de motor, o proceso de molido, o proceso de laminado, o proceso de cocción. Bueno, hay muchos puntos. Segundo, determinar los límites del ciclo que se quiere diagramar, o sea, identificar dónde empieza y dónde termina. Porque haga de cuenta que usted va a hacer un proceso de, no sé, un helado en su casa. Para unas personas es fácil, dicen, vierto la mora, o sea, vierto el jugo a un vaso, lo meto al congelador y espero. Pero otras personas van a decir, no, compro la mora, lavo la mora, escojo la mora, licuo la mora, agrego azúcar, vierto eso sobre un toco el palo, una vez que tengo el molde, procedo, me desplazo a la nevera, cargo el refrigerador o el congelador, cierro, esperamos un tiempo y verifico si ya terminó. Ahí tengo un bache, o un lote, una cochada. Y nuevamente compro más mora o identifico y vuelvo a un proceso, ¿cierto? Entonces esos son ciclos que yo quiero identificar. Tercero, la operación en elementos. O sea, ese ciclo tengo que tener muy bien determinado qué es lo que está haciendo. Primero, me desplazo hacia la máquina. Segundo, levanto la tapa o preparo la tapa. Tercero, vierto el contenido. Cuarto, vuelvo a tapar, ¿cierto? Y así yo puedo identificar esas diferentes acciones dentro de una operación. Voy a medir el tiempo que dura cada operación. Lo debo medir, debo ser tiempo productivo e improductivo de una o de la otra. Y la vamos a diagramar de manera porcentual, o sea, en porcentaje. Aquí tenemos un ejemplo, mire. En la parte superior, y aquí tengan mucha atención, en la parte superior vamos a ponerle el título. ¿Cuál es la operación? Tipo de máquina, qué departamento se realizó, el número de página de este estudio, la fecha y quién lo realizó. En la parte lateral izquierda vamos a colocar con acciones que hace. En la parte del centro o pues al lado derecho va a venir lo que es correspondiente a las acciones que hace cada máquina. Aquí tenemos máquina 1 o máquina 2. Si nosotros lo queremos analizar desde este punto de vista, vamos a tener una escala de tiempo. Mire, la escala de tiempo está dada en de 0 a 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4. Esto puede ser minutos. Y veamos cómo funciona este ejercicio. Primero, el operario consiste en descargar y cargar una máquina. Se demora este tiempo. ¿Cuánto? ¿Cuánto dice? 0.5 o 5 minutos. Vale. Cuando el operario se encarga de descargar, ¿qué pasa con la máquina 1? Esos 0.5 minutos que están el operario descargando, ella va a estar en color claro. En este caso está en ocio, o sea, no está funcionando. Es un tiempo perdido de la máquina, ¿cierto? Luego, el operario, ¿qué hace? Se desplaza hacia una segunda máquina, porque él dice que según esto, él trabaja en 2 máquinas. Entonces miren que la máquina 2, mientras está el operario en la máquina 1, ¿qué está? Está completamente parada. Mientras llega la máquina a hacerle el ejercicio, ella sigue inactiva y posteriormente trabaja. Entonces, lo que hace esta persona en ir hacia la máquina, cargarla y después se va a la otra, esta empieza a funcionar y entonces yo ya puedo identificar
todos los tiempos que ella va teniendo. Ahora lo miramos con más detenimiento. Cuando usted termina de construir ese diagrama, que lo hemos hecho, el tiempo que yo lo voy cuantificando aquí, tengo que decir, bueno, ¿cuánto tiempo el operario se determinó o trabajó en limpiar la pieza, en descargar la máquina, en irse a la máquina 1 y volver a limpiar la pieza y volver a cargar? Miren que este primer tramo, ¿cierto? Entonces yo puedo decir que del primer ciclo el trabajador demoró 17 minutos o 1.7 minutos y trabajó. La máquina trabajó 105. Es tiempo muerto de la máquina. ¿Se dan cuenta? Y así yo puedo irlo cuantificando. Entonces pongo hombre, máquina, ¿cuándo es el tiempo actual de cada uno? ¿Cuánto se proyectó? ¿Cuánto fue el ahorro? ¿Cuál fue la acción? ¿Cuál fue el ocio de cada máquina y cuál fue la utilización en porcentajes? ¿Vale? Tenemos otro esquema de diagrama. Estos pueden ser flexibles, pero usted debe manejarlos o debe conocerlos. Mira, acá dice las acciones: de inspeccionar, caminar a la máquina 2, descargar la máquina 2, cargar la máquina 2, inspeccionar, verificar la pieza de la máquina 2, moverse a la máquina 3 y así sucesivamente. Y vuelve a reiniciar. Entonces, estas son acciones. Si miramos el color, es una línea vertical donde el operario está ocupado. Aquí miramos la máquina. En el primer ejercicio es muerto o tiempo de ocio. Empieza moldeo más tiempo y finalmente tiempo muerto porque el trabajo de ella de trabajar, tiempo perdido. Mientras tanto, y se va nuevamente a otra máquina y mientras se desplaza y la descarga, la vuelve, esto se debe. Entonces miren que la máquina 2 tiene un tiempo muerto mucho más extenso y la máquina 3 ni se diga, pero cada vez las funciones van trabajando de manera vertical o van en decremento, pero llega un momento donde el trabajador no va a estar ni moldeando ni haciendo esto porque todas van a estar funcionando. Entonces ese va a ser el tiempo muerto o el tiempo de descanso en el que el trabajador puede hacer un ejercicio. ¿Por qué? Porque esto debe ser sincronizado. Yo no puedo decir, no, es que cargue y bueno, voy a descansar. Y si él se va a descansar, él los van a cambiarse y ahí es donde tenemos productividad o en la producción. Este es otro diagrama. Línea negra me representa todas las acciones que hace el trabajador. Aquí en mano, tiempo muerto, carga y tiempo muerto, que no hace nada la mano, porque están continuando tanto la B con la C. Y miren la otra máquina, o sea, viene al final. El trabajador lo tengamos siempre en continuo trabajo y pues vamos a mirar como los baches que hay entre máquinas. Por ejemplo, esta máquina tiene tiempo muertos, esta también tiene algo, ¿cierto? Que es muy pequeño con respecto a este tiempo muerto de esta máquina. Porque el operario, mientras está trabajando en esas otras máquinas, ella ya ha terminado. Y tiene que estar esperando a que él termine la última y vuelva a hacer el ejercicio de utilizar esta máquina. Entonces ahí es donde decimos, si aquí este tiempo desperdiciado, pues no le asignemos otra máquina al trabajador, simplemente dejemos estas dos o estas tres para que él no tenga ningún problema. Y acá se hace el resumen respectivo. Tenemos los ciclos que se van trabajando, tenemos cada inspección. Bueno, igual, entonces vamos a incluir el número, ¿cierto? Entonces en la parte superior del diagrama, ¿qué vamos a poner? Por ejemplo, el contador de regulador. ¿Cómo empieza el diagrama? ¿Qué empieza? ¿Cómo termina el diagrama? ¿Cuál es el que propone? ¿Quién lo hace? Y la fecha. Lo mismo sucede con el ejercicio de diagramas hombre-máquina, ¿cierto? Aquí me dice que la persona o el analista, en este caso, que puede ser uno de ustedes o el ingeniero, debe seleccionar una distancia en pulgadas o centímetros. ¿Qué es lo que se hace? Debemos buscar una escala que nosotros la podamos trabajar. Aquí esta escala representando en centímetros, o sea, entre este punto y este punto hay 0.04 centímetros, entre este y este 0. Porque nos quedaría muy difícil hacer una escala con respecto al tiempo, ¿cierto?
Porque esto normalmente usted lo tiene que hacer es trabajar de una forma en dibujo, ¿cierto? Y entonces aquí me dice, el lado izquierdo muestra las operaciones de tiempo para el empleado mientras es el tiempo de la... Entonces miren qué es lo que hacemos. Tenemos aquí una escala de tiempo trabajador y aquí tenemos la escala de tiempo de la máquina. Por ejemplo, la descarga de una máquina a este tiempo que el trabajador se está demorando en hacer y puede ser una carga. Una vez que él hacer este ejercicio en la máquina es muy diferente de la persona. Hacemos todos, por eso se puede trabajar trabajos altos que va haciendo una muertos. Bueno, esto es casi también lo mismo. Y en la trabajar el tiempo de ocio por ciclo, el tiempo del hombre que se trabajó por ciclo de la máquina, horas productivas de la máquina 1. Y lo mismo, damos cuenta horas, lo de uno debe ser exacto 1 o de la máquina 2, ¿cierto? Que se esté haciendo. Nosotros identificar el tiempo de trabajo del hombre es más alto de trabajo de la, ¿cierto? Está funcionando. Claro, entonces que el tiempo de máquinas. Este es un diagrama, como lo podemos observar, ¿cierto? Miren que tenemos una escala aquí, como si fuera una regla. ¿Hasta ahí van bien? Sí, profe. Y bro, Vale. una pregunta. Vale. Cuando dice tiempo de ocio es el tiempo que trabaja, ¿no? No, es el tiempo que la máquina está quieta. Mientras la están Ya, preparando. está ahí. ¿Cierto? Sí, sí. O sea, tenemos lo que es para una máquina tenemos tiempo de trabajo cuando está funcionando, tiempo de ocio cuando está detenida, que le están cargando, le están manipulando, pero no está funcionando, ¿cierto? Y tiempo muerto cuando la máquina ha terminado su proceso y no puede continuar porque no la han descargado. Ya. Entonces, ese es como la diferencia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? Por ejemplo, Una pregunta. ajá. Y ahí no aparece el tiempo de ocio del operador, ¿no? ¿O dónde se lo mira ahí? Sí, aquí tenemos un tiempo de ocio, por ejemplo, de este trabajador, miren. Aquí, ¿qué es lo que este operario? Él llega y empieza a cargar la máquina, la empieza a cargar, y Eso también es ocio de la máquina. que en este caso lo ponemos como preparación, Ya. ¿cierto? Es que en algunos textos le dicen ocio a la preparación muerto, ¿sí? O lo puede, no está produciendo, es el tiempo. Lo que hace este trabajador es cargar la máquina 1, la ha cargado, y simplemente él en esta escala de tiempo la máquina empezó a funcionar y él tiene un espacio muy pequeño para desplazarse a la máquina 2. Miren que aquí, ¿cierto? No incidente. Uno empieza a preparar la máquina, pues ahí está detenida y apenas empieza a funcionar. Lo que hace es esperar, porque no puede hacer nada, porque entre que empieza este proceso y que termina la otra máquina, ¿el qué hace? Esperar. Es un ocio, miren. Y una vez que él llega, porque aquí hay desplazamientos, o sea, esto es como tener una máquina, dos máquinas en la misma parte, él termina ese proceso y empieza nuevamente a descargar la máquina. Y esta máquina empieza a tener tiempo de preparación o de ocio, está detenida y él está funcionando. Termina de hacer este ejercicio y se desplaza a la otra máquina que ya la había terminado, ¿cierto? Y ella terminó su producción y le tocó quedarse muerta porque no la puede manipular. Y ahí empieza el señor a hacer el ejercicio de descarga. Mientras empieza a funcionar la otra, empieza así. Entonces miren cómo nosotros tenemos que en este ejercicio el operario tiene, pues según el tiempo que yo lo puedo ir midiendo aquí con respecto, porque dice, mire, que una de estas equivale a 3 minutos. Entonces yo puedo tener una escala analizando cuánto tiempo, que el tiempo del operador es de 1.3 o de 13, ¿cierto? Y miren cómo va funcionando las máquinas y cómo va cayendo.
que esto prácticamente uno podría decir, no, es que debe ser métrico o debe ser periódico. Este tiempo de aquí de preparación es muy diferente. Este empezó más tarde. Si podemos mirarlo por horas, aquí empezó la máquina a funcionar a las 9 de la mañana y terminó a las 11. Esta empezó a las 2 y terminó a las 4, cada espacio de 2 horas. Pero acá ya no va a empezar a las 6, sino que eso llega y dice, no, empieza mucho más tarde. ¿Por qué? Porque pues solo también tiene que sus tiempos, ¿cierto? Miren que los tiempos de ocio de la otra máquina van a ser mucho más diferentes. Y cuando yo ya los cuantifico, pues ya puedo encontrar cuál es el porcentaje de trabajo. Por ejemplo, el trabajador estuvo al 100%, la máquina estuvo trabajando al 38%, y la máquina 2 posiblemente puede ser exactamente el tiempo de trabajo o puede ser menor. Eso pues uno ya lo podría mirar más adelante. Vale, una vez que ya hemos terminado pues con este ejercicio, vamos a mirar uno más práctico, ¿cierto? Ahí sí están mirando el Excel. Ah, ya. Entonces en este Excel, ¿qué vamos a mirar? Vamos a mirar un texto que me menciona, hagámoslo más grande, ahí. Me dice proceso de fabricación, hay una máquina atendida por un operario y se han tomado los siguientes tiempos en la operación de molienda. Entonces, preparación, ¿cierto? Donde el señor lo conecta, donde lo limpia y lo deja listo para producción. Y pues prácticamente la carga de producto 0. A partir de eso, el proceso de molienda, me imagino que tiene que mesa sobre una tolva, sobre un recipiente recibidor, ¿cierto? Un tanque, y esa descarga del producto se demora minutos. Bueno, podemos identificar, ahorita no los vamos a tener en cuenta porque esto es para poder cuantificar en tiempos, ¿cierto? Y vamos al gráfico, nuestro diagrama de este punto. ¿Qué hacemos? Voy a tomar un tiempo de medida, les digo 0 minutos, 0.1, 1.5, 2, como ustedes lo quieran tomar, ¿cierto? Entonces esta es mi escala. Cada una de estas líneas va a demorar o puede tener una altura, en este caso de 0.5 milímetros, centímetros, de todas maneras. Cada línea me va a desarrollar mi diagrama. En esto la mire a una máquina. Entonces le voy a decir, descrito, entonces, ¿qué dice? Que el tiempo de preparación tiene un tiempo 0.5, pues me va a coincidir con 0.5. Un seguimiento a esa, aquí lo puedo llamar seguimiento, en otros le dicen línea, ¿cierto? Para poder identificar cómo es la línea de trabajo. Entonces me dice, ¿cuánto se demora en preparar? 0.5, y dentro de este le voy a poner una línea, un color negro, que es el tiempo de preparación o en un trabajo que está realizando. Cuando él hace esa preparación en la máquina, ¿qué sucede en la máquina? Ella va a tener un ocio, ¿cierto? Porque ese tiempo la máquina no va a funcionar. Entonces, ¿qué acción va a tener la máquina? Va a tener un ocio, o pues yo le puedo colocar preparación, que es innecesario, el tiempo que demora la máquina, 0.5, y le voy a hacer un seguimiento, le voy a cambiar de color, o un color más claro. El color oscuro que me representa una acción y el color claro que me representa ocio, ¿cierto? Posteriormente, cuando él ha terminado de hacer este cargue, ¿a qué empieza a trabajar? Y me dice que el tiempo de molienda es minutos. Entonces aquí pongo 3 minutos, lo empezamos a trabajar y empiezo a contabilizar 3 minutos. O sea, más 3 sería 1, 1, 5, 2, 2, 5, 3, 3, 5. Aquí puedo conocer que hay 3 minutos de trabajo muy tradicional de nuestras empresas. El hombre ¿qué va a hacer en ese tiempo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué creen? Está descansando. No hace nada, ¿cierto? Entonces, ahí es claro, ahí está descansando. El ejercicio que le decimos tiempo de ocio, mientras son 3 minutos, pues aquí, bueno, es muy poquito, ¿cierto? Pero ¿qué tal si son 3 horas? Entonces yo le puedo decir, coloquemos la otra máquina para que en estas 3 horas él me genere otra limpieza, otra preparación. Profe, igual ahí, o sea, si se demora 0.5 minutos, digamos, en preparación de una máquina,
Para varias. Sí, claro, pero va a ser el tiempo que se van a colgar las máquinas a portar y las a descargar. Ah, sí, claro, claro. Claro, es que es por eso. Es que yo le puedo poner en este tiempo, si son 0.5, pues yo lo divido y le puedo decir que él, para mantenerlo activo, póngale 6 máquinas a cargar. ¿Sí o qué? Pero después, para descargar esas 6 máquinas, ¿él qué me va a hacer en ese otro tiempo? Porque cada una va a tener el tiempo de trabajo. Entonces, pilas con eso, porque a veces uno tiende como a confundirse, pero listo. Es muy válida y acertada la participación. Entonces miren que en este tiempo él va a hacer un ocio de descarga, un ocio, o va a estar esperando, pues como estamos en minutos, pues no va a ser tan representativo. Para que luego llegue y usted haga la descarga, ¿cierto? Actividad y el tiempo que se toma. Y aquí te ejercicio. Ahora, a mí me dice que yo tengo que llegar a tener un balance adecuado. Entonces, ¿cómo voy a tener ese balance? Pues primero voy a identificar solamente estas dos acciones. Miren lo que me dice. Tiempo de ciclo, o sea, el total son 4 minutos de la persona y 4 minutos demora un ciclo de una máquina. Tiempo de acción que estuvo la persona, 0.5 y 0.1. Y la dos accionando. La persona, 3 minutos. ¿Y cuánto estuvo de ocio la máquina? 1 minuto. Porcentaje de utilización. Vamos a decir que el porcentaje de utilización es el tiempo de acción o de trabajo de la persona sobre el tiempo de ciclo por 100, que era la fórmula que habíamos dado. Y lo mismo para la máquina. Aquí podemos identificar que la máquina tiene un porcentaje de trabajo de utilización del 75% y el hombre del 25%. Por lo tanto, por más que en estas acciones, jamás el hombre va a llegar a coincidir con la máquina. Entonces ahí se recomienda que se asignen 1 o 2 máquinas para que puedan tener el mismo trabajo. ¿Sí? ¿Fácil? Listo, sí, voy a tener pendiente o en cuenta, mejor dicho, lo del tiempo de preparación y descarga. Ajá. Yo se los envié Excel, o sea, para ustedes ya la plataforma. Miren el segundo eje el primero es el segundo. Este es un poco como más complicado, miren. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pongan la atención. En este caso tengo un ejercicio donde tengo aquí el tiempo en minutos. Lo voy a poner así como si fuera minutos porque el tiempo en realidad es menor. O sea, es de 0.0, pero para hacer 0.5 me tocaría dividir esta casilla en 2, ¿cierto? Entonces yo digo aproximadamente 0.5, pues son 2 minutos. Acá pasa lo mismo. 2.5 pues lo voy a aproximar como 2, no decir que son 3, ¿cierto? O sea, con cuestión de casilla identificar. Hagamos un poco más grande. Vale. Entonces tengo un operario que me va a manipular 2 máquinas. Una 1 y la máquina, ¿sí? A empezar con el ejercicio de limpiar y preparar una máquina. Él se demora en ese ejercicio en preparar y limpiar una máquina 1 0.5 minutos. Para él va a ser una acción de seguimiento o de línea. Él va a estar ocupado y es una labor que él va a representar. ¿Qué va a hacer para la máquina 1? Ese 0.5 va a ser un tiempo muerto, ¿cierto? O va a estar en ocio, pues prácticamente. Eso 0.5. Una vez que él termina de hacer eso 0.5, carga la máquina. Y bien, eso se demora 2 minutos. Esos 2 minutos para la máquina van a ser de ocio. Una vez que ha terminado la máquina, ¿cierto?, de ser cargada, ella empieza su trabajo o empieza a hacer su proceso de torno, de fresa, de cocción, lo que hay 5 minutos en trabajo. Entonces miren que está representados. Cuando el operario ha terminado de cargar la máquina 1, él no se va a quedar esperando como en el anterior ejercicio que era de color verde, sino que él dice, se desplaza a la máquina 2 y ese tiene que ser aproximadamente, pues en este caso es un punto. Entonces él, ¿qué hace? Mientras está trabajando la máquina y se va, y aquí la máquina estuvo quieta durante la limpieza de la máquina 1, durante la carga de la máquina 2, durante el recorrido del trabajador, a la limpieza y preparación, aquí lo tenemos, la máquina 2, 0.7, o sea, aproximadamente 1 minuto. Ella está ahí quieta.
Posteriormente, tiempo de inactividad que va a estar la máquina 2. Mientras la máquina 1, ¿cuánto estaba inactiva? 2.5 minutos. La otra 5.8 minutos, ¿cierto? O sea que ya tenemos aquí prácticamente entre estas dos máquinas ya un periodo de 2. Si ustedes se dan cuenta, mucho más importante o más amplio que la máquina 1. Puede ser que la máquina 1 sea un molino más eficiente y la máquina 2 un molino que no es eficiente, ¿cierto? Entonces, ya una vez que empieza a cargar el operario la máquina 2, ella empieza a funcionar. ¿Y él qué hace? Miren que ella empieza a funcionar mientras la máquina 1 ya está próxima a terminar. Y él lo que hace es, posiblemente, yo podría decir, no empieza un ocio porque él entre la máquina 2 y irse a la máquina 1 se demora 0.1, o sea, aproximadamente un minuto. Si lo pongo por segundos, voy a decir, el jugador presenta un ocio pequeño. De lo contrario, aquí no voy a identificar ese tipo de ocio, que lo voy a tomar de completo. Entonces me dice, mientras él termina de cargar la máquina 2 y se regresa a la máquina 1, la máquina 1 ha terminado su proceso, su ciclo. ¿Y ahora qué tiene que hacer él? Descargar la máquina 2. ¿Cuánto se demora en la descarga? 2 minutos. El operario sigue activo. Descarga la máquina 2 y la máquina quedó quieta, ¿cierto? En este caso se demora 2 minutos, lo mismo que en la de arriba, ¿sí? Luego él vuelve y la limpia, la prepara y se demora 0.5 en la máquina 1, mientras la máquina por allá sigue trabajando sin ningún problema. Posteriormente él llega y vuelve a cargar la máquina 1, se demora 2 minutos. Entonces miren que la máquina 1, entre descargar un ciclo y volverse a cargar, se demora 2, 4.5, ¿cierto? Acá inicialmente solamente la habíamos preparado porque empezó el proceso. Acá ya sabemos que dura 4.5. Él ha terminado, empieza o arranca el siguiente ciclo de trabajo de la máquina 2. ¿Qué hace el operario? No descansa, sino que se va a mirar a la máquina 2 qué pasó. Y ella está terminando. ¿Cuánto se demora en desplazarse la máquina 2? 0.1. Cuando él se desplaza, la máquina ha finalizado. Y nuevamente él hace el ejercicio de descarga de ese material, ¿cierto? Descargado, hace el proceso de limpieza. Miren que hasta aquí las únicas que descansan son las máquinas y el operario sigue funcionando. Hace el de limpieza y preparación, la máquina está detenida. Hace el ejercicio de carga nuevamente de la máquina 2. Y cuando él está cargando aquí, ¿qué sucedió con la máquina 1? ¿Qué pasó? Ya terminó el trabajo. Había terminado el trabajo y ya no pasó como en la de arriba, que cuando él terminó coincidió con el tiempo. Acá terminó el trabajo y la máquina quedó con un tiempo. Por eso lo puse como en este color, ¿cierto? Esto ya es un punto de partida. Si lo hablamos que fuera en minutos, bueno, que fuera en horas. ¿Qué sucede si es en horas? Entonces, este material o este producto que está aquí ya podría empezarse o a tener algún problema dentro de la máquina. Entonces hay que tener este ejercicio. Pues ya después de un proceso, que él empiece en primera 1 o en la máquina 2 y posteriormente se vaya a la 1. Listo. Él termina de cargar la máquina 2 y se regresa, ¿cierto?, a la máquina 1. Y él cuando llega, esa máquina 1 ya había terminado un tiempo antes, un minuto antes. O puede ser, si hablamos de hora, imagínense. O si hablamos de día, pues bueno, eso ya puede trabajar. Pero no, esta se maneja más que todo, es como en minutos. Tenemos la máquina 1, ¿cierto? Nuevamente hacemos la carga, descargamos la máquina 1, preparamos la máquina 1, cargamos la máquina 1 y posacaría pues el flow o el proceso. Y acá podemos identificar que la máquina estaba dando. Mientras
él descarga y vuelve y arranca el proceso de la máquina 2, pues el operario tendría que la máquina 2, caminar, vamos a ver, control C, lo vamos a pegar aquí, camino a la máquina 2, él se desplaza a la máquina 2, aquí, esto vendría a ser de color negro, y cuando se desplaza a la máquina 2, esta ya ha terminado, la hace el proceso de descarga y la máquina ya empieza a tener un ocio. Entonces, miren cómo funciona este sistema de elaborar un ejercicio. Ahora, ¿qué es un ciclo? Ya lo habíamos dicho, un proceso que va desde que inicia una actividad hasta que se vuelve a repetir. Entonces yo puedo decir, ¿cuánto demoró este ciclo de esta persona? Dice, sumamos a la sumatoria de todos estos y este ciclo debe ser exactamente igual al ciclo, por ejemplo, trabaja. Entonces tenemos máquina, limpieza, lavación y el descargue. Entonces este ciclo de aquí debe ser exactamente igual al proceso de este ciclo de acá, ¿vale? Esos muchachos, entonces, ¿cuál es el ejercicio que se envió para su si ustedes pueden observar, ya pueden ingresar a la plataforma. Siempre se demora un poco. Van a ingresar a la plataforma Moodle. Ahí está la temática, el Excel, aquí está, organización y métodos, ¿cierto? ¿Se le alcanzan a observar? Corte, un link, se puede hacer un diagrama hombre-máquina, ¿cierto? Tenemos el Excel que yo les acabé de presentar, tenemos la clase, que material que observamos y el taller que presentar. Este de herramientas no lo van a tener en cuenta, solamente taller de la virtual, que consiste en simplemente ustedes observar un puesto de trabajo de los que ustedes manejan y realizar el diagrama máquina, ¿vale? Sí, señor. Ya.